Los universitarios que concluyen en estos días sus estudios enfrentan la inevitable incertidumbre de un futuro como adultos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre los desafíos que enfrentan los graduados universitarios al concluir sus estudios, la incertidumbre sobre el futuro y la transición a la vida de adultos que quizás no sea tan independiente como antes. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en YouTube, Apple, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Busca y encuentra Entre Amigos con Gerson García y descárgalo gratuitamente. Comparte nuestro podcast en tus redes sociales y permite a tus amigos y seguidores participar de esta conversación juntos. Hoy encontramos una serie de artículos en la publicación norteamericana The Atlantic que llegan justo a punto para las graduaciones de millones de universitarios en Norteamérica. Al parecer, los graduados enfrentan este año desafíos laborales, sociales y económicos muy particulares, algunos de ellos sin precedentes, además de la proverbial incertidumbre sobre el futuro y la transición a la vida de adultos. La autora, Isabel Fatal, recopila una serie de discursos de graduación cuyo denominador común es la presencia de algún cataclismo, ya sea en el orden personal, nacional o global. Y Elsa, por favor, cuéntanos tus reacciones iniciales a esta inevitable incertidumbre que están experimentando los graduados este año. Sí, qué rápido. Bueno, tal vez no parezca rápido, ¿verdad? Pero me parece muy rápido la manera en que las cosas han cambiado, de que prácticamente, ¿no? Una garantía, ¿no? Que nos enseñaban nuestros padres para poder mantenernos nosotros por nosotros mismos en el futuro y de cierta manera minimizar los riesgos de que no podamos superarnos profesionalmente, era el estudiar y el obtener una carrera, una licenciatura, ingeniero. Algunas personas muy inteligentes escogían sus profesiones de médico, ¿verdad? Que llevaban ya muchos años más que mi profesión, la que yo escogí de ciencias de la comunicación. Pues esas eran las grandes carreras, pero incluso para personas como yo, que me inclinaba más hacia las leyes, a la administración, la literatura, los medios de comunicación, esas profesiones no se veían tan tan cotizadas como los médicos, los abogados, los ingenieros. De todas maneras, me decían mis padres, órale, éntrale al estudio, obtienes tu diploma y buscas trabajo y seguramente lo encontrarás. Pero ahora parece que los grandes costos de las universidades y las nuevas empresas no están requiriendo los 4 años mínimos que te puede dar un bachillerato, una universidad. Fíjate que estoy pensando si no será algo más que la economía o las circunstancias, ¿no? Parece que en el artículo que estamos considerando en el día de hoy de la publicación de Atlantic, una de las cosas que se mencionan es la pandemia de COVID, y que los graduados del 2020, ¿verdad?, que atravesaron esa pandemia, ya encontraron un mundo totalmente diferente. Sí. Y yo me pregunto también, no solamente en el ámbito económico, pero en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida, del desempeño, de las actividades, de las relaciones, ¿verdad? Todo más mediatizado ahora. Yo recuerdo que justamente nuestras conversaciones, que eran cara a cara, en esa época se hicieron a través de sistemas mediatizados de grabación, ¿verdad? A la distancia. Y hemos asimilado muchas de estas cosas, donde la distancia física entre unos y otros aumenta, donde nuestras emociones han sido afectadas de alguna manera, nuestra percepción de la vida, ¿verdad? Con una pandemia que de pronto empezó a acabar con gente indiscriminadamente y que mostró la fragilidad. Y luego todas las cosas que hemos visto después de eso, tanto a nivel político como a nivel social, los grandes cambios. No sé si también hay un elemento emocional aquí en todo esto, porque cuando el graduado sale de la universidad y no encuentra trabajo, pues obviamente hablamos de la economía, pero tampoco vemos que la generación que se está graduando en estos días
tenga los mismos valores, tenga las mismas motivaciones, tenga la misma visión que muchos de nosotros teníamos. Y eso ya va al plano de lo personal, del estado emocional, de la condición de nuestra psique, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, si quieres hablar de esa manera. Yo creo, ¿no?, que también, como lo afirma el Atlantic, ¿no?, en una de las reacciones que escriben algunas personas acerca de las personas que se están graduando, de los estudiantes graduándose, uno de ellos dice, tú pensabas que serías ahora libre, pero la historia te ha alcanzado. ¿No? Sí, mencionas que la economía en este caso no es tanto el factor del artículo, que yo pienso que es un gran fallo, porque sí lo es. Sí lo es, sin lugar a dudas. Pero emocionalmente pues también lo es. Y creo, como dices tú, ¿no?, la pandemia ha afectado a muchos, especialmente a las personas de esa generación de gente joven que estaban en medio de sus estudios o empezando sus estudios. Muchos de ellos no se graduaron y ahora empiezan a entrar en una área nebulosa profesionalmente hablando. Yo creo que tú, como padre de este tipo de muchachos y muchachas en esta generación, nos puedes decir lo que escuchas directamente de ellos y lo que sienten y qué es lo que están viviendo. Y de nuevo, fíjate que interesantemente que me preguntas si son 3 hijas que están pasando o acaban de pasar por la universidad, una de ellas ya fuera de eso, en la fuerza laboral, muy optimista, ¿verdad? Porque yo creo que encontró trabajo inmediatamente y parece que es un buen trabajo, se ve contenta, ¿verdad? Las otras 2 todavía en la universidad, una apenas empezando, la otra a punto de terminar. Y es interesante porque cada una de ellas tiene una visión hacia el futuro muy diferente, ¿verdad? Hay algunas de ellas que la más pequeña está bien convencida de lo que quiere ser y que el futuro se va a materializar en los términos que ella quiere, que a veces me preocupa, ¿verdad? Porque no se puede contar con las incertidumbres de la vida de tal manera que estamos tan seguros, pero ella está segura, convencida y tiene un paso más definido. La que está a punto de graduarse, sin embargo, sí está muy preocupada por cómo se ven las cosas ahí afuera, por sus movimientos hacia la independencia financiera, ¿verdad? Ya como adulta, sus posibilidades de trabajo y sus posibilidades de desarrollo personal. Así que, de nuevo, yo creo que hay un elemento aquí que tú tienes toda la razón y creo que el artículo debería haber capitalizado un poco más en eso, viniendo de una publicación periodística tan seria, ¿no? De la cuestión económica, el factor político, las incertidumbres de cómo está el mundo, ¿verdad? Y las relaciones internacionales y todo este tipo de cosas. Pero por otro lado, yo cuando veo a mis hijas veo eso, distintas actitudes personales ante la vida. Y por eso quizás he traído ese tema más, porque es lo que a mí me resulta más familiar, de que veo que depende mucho de tu actitud personal, de cómo se esté enfrentando lo que viene, no necesariamente de las circunstancias. Que dicho sea de paso, Elsa, es un elemento claro en el Evangelio, ¿no? La percepción de las cosas, como nosotros las vemos en las manos de Dios, son muy diferentes a cómo se ven al margen de Dios. Y yo creo también que no solamente expandiéndonos un poquito más allá del artículo mismo y de los estudiantes mismos y de dónde se encuentran emocional, económicamente, buscando trabajo o recién encontrándolo o esperando a ver por dónde se les abre alguna puerta. Existe también la transformación de la universidad en sí. ¿A qué te refieres? Que a raíz de la pandemia, con muchos de los cambios que hubo en cómo se toman las clases, en cómo se certifican estas clases, los cursos, y no solamente a raíz del COVID, Gerson, pero también a raíz de la apertura y la distribución de la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Cómo elaboras, ¿no?, los trabajos que se escriben para ciertas materias. Y también la tecnología que existe ahora por parte de las universidades para detectar que los estudiantes no hayan utilizado esas inteligencias artificiales que en cuestión de segundos te escriben unos artículos fabulosos. Yo creo que algunos de nosotros le tenemos envidia, lo que hubiéramos podido hacer con esa inteligencia artificial, algunos de nosotros cuando nos tocaba pasarnos horas ahí trabajando e investigando en la biblioteca, ¿verdad? No, pero déjame decirte, con el temor de decir, uy, ¿me descubrieron? No. Las consecuencias eran trágicas, No, yo mentalmente no podría
digerir, ¿no? El ser descubierta si algo así llegara a pasar, ¿no? De que te encuentren utilizando herramientas, ¿verdad? Que no se permiten en su momento, porque la universidad, esa época después de la secundaria, del bachillerato, es el momento en que desarrollas y expandes tu manera de pensar y te estás formando. Es de cierta manera, el brinco que hay de la adolescencia a la edad adulta y empieza tu evolución ya como persona más madura de tu forma de pensar, del giro que va a dar tu vida de ahí en adelante en los años venideros. Ya, uno de los movimientos interesantes que se produce en los últimos años es justamente este énfasis que se hace en la academia ahora en inculcar valores. Uh-huh. Algunos de mis hijos han ido a universidades seculares, algunos de ellos han ido a universidades con un trasfondo religioso, no religiosas, pero con un trasfondo religioso. Una de ellas con un trasfondo católico bastante fuerte, ¿verdad? Aunque ninguno de mi familia somos católicos, pero está en esa escuela. Y me llama mucho la atención cómo reiteradamente se habla de forjar valores, ¿verdad? De darle valores a los jóvenes basado en lo que ellos están descubriendo en su academia, que creo que tiene mucho sentido, porque esa es la experiencia mía, posiblemente la tuya. Tomábamos una clase que abría las puertas al pensamiento literario de grandes escritores universales y de pronto sus inquietudes se convertían en las nuestras, ¿verdad? Así estudiábamos algún aspecto de la economía global y en aquella época la globalización, ¿verdad? Que era algo novedoso y, ¿verdad? Ciertas ideas y ciertos valores se convertían de pronto en estandartes para nosotros o en puntos de enfoque de nuestra consideración y de nuestra respuesta también ética y moral. Y yo creo que hay un énfasis ahora muy fuerte en eso y me imagino que quizás es una de las deficiencias que hemos tenido hasta ahora, de que la universidad ha hecho increíbles técnicos, fabulosos técnicos en cosas, en habilidades concretas, ¿verdad? Sí. Pero de pronto no ha provisto de esta carga de valores que es necesaria una vez que te gradúas y te enfrentas a la vida y tienes que armarte de alguna manera tu vida, ¿no? Y creo que ahí es donde el Evangelio pudiera ser de alguna forma la diferencia. De hecho, hay expresiones reiteradas en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia, donde se le anima al joven a reconsiderar, a pensar, a evaluar, ¿verdad? Y a actuar y a poner su vida en las manos de Dios y a comprometerse con los valores que se expresan en la Biblia como una manera de construir una vida sólida, ¿no? Sí, una profesora de literatura no creyente, secular, que leía la Biblia como literatura precisamente, nos hablaba mucho en las novelas que nos dejaba de tarea que leyéramos acerca de la columna vertebral de los personajes. ¿De qué madera están hechos? ¿Qué es el eje central del cual parten las convicciones, incluso las preguntas, las dudas que ciertos personajes puedan preguntarse a sí mismos ante diferentes circunstancias en la novela, en los relatos de ficción? Y la manera de la toma de decisiones y muchas veces los sacrificios o los riesgos que toma cada uno de estos personajes. Y a la vez, profesora nos invitaba, ¿verdad?, a la propia forjación de nuestra columna vertebral, entre comillas, que sería ese eje central del cual nosotros partiríamos también en nuestra manera de actuar, de reflexionar, de vivir, de compartir, de ejercer esos valores a los cuales tú estás mencionando. ¿Cuáles serían esas convicciones que nos van a decir, esta raya no la cruzo porque de aquí para allá no soy yo? ¿Qué columna vertebral propone el Evangelio para esos jóvenes quizás un poquito desanimados en estos días que se están graduando? Bueno, yo creo que esa columna vertebral es algo que se va a ir formando poco a poco, como en un bebecito que va creciendo y sus huesos al principio están un poco blandos y al correr del tiempo, ¿verdad?, se van endureciendo y van llegando a su estado ideal, al estado del cual llega ya su formación completa. Y esa columna vertebral te la va a dar la Biblia, te van a dar personas en tu vida que son, por lo general, te guste o no, gente mayor,
que tú respetas, y pregúntate también por qué los respetas. Los respetas porque son personas que tienen mucho dinero y lo han hecho con triquiñuelas, y a ti lo que te gusta es el dinero y quieres ser como ellos de esa manera. Los valores universales me recuerdan tal vez a cada una de esas vértebras que forman la columna vertebral de un individuo ético, un individuo moral, una persona que sabe conocer el bien del mal. ¿Y cómo conoces el bien del mal? Pues la manera en que tratas a los demás. Si tú te beneficias a costa de otros, o te beneficias mientras otros también se beneficien por las cosas que hacen en común, conjuntamente. ¿Qué valor le das a la mentira? ¿Forma parte de tu vida cotidiana o es algo que tú prefieres evadir, evitar? Porque habla de ti como persona la integridad, la justicia, la verdad, la compasión, el amor, la caridad. Esos son valores universales que forman parte de una persona, de un carácter, de una entereza, la templanza, el no ser demasiado irritable, ¿verdad? Por cualquier cosa, caprichoso. Entonces, y todo esto te lo va dando como el libro al cual te aludiste, parte de la Biblia, ¿no? El Proverbios. Son grandes oportunidades que tienen los jóvenes de fortalecer esa columna vertebral. Bueno, queremos invitarte a que explores más de la mejor decisión y la mejor actitud ante la incertidumbre, ya seas graduado o no. Busca, encuentra, suscríbete gratuitamente y descarga nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además los enlaces a algunos de los recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. Te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación semanal. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Nuestra gratitud en el día de hoy, como siempre, para nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También muchísimas gracias a Elsa Mazón por darnos de su tiempo y acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.